ha tocado vivir dos terremotos y experimentar varios temblores de tierra. ¿Dónde puede uno refugiarse cuando la tierra tiembla? No hay dónde refugiarse. Todo tiembla. En los ciclones hay refugios seguros, pero cuando es un terremoto, cuando la tierra tiembla, todo tiembla, no hay dónde refugiarse. Cuando la tierra pierde su firmeza. Y esas han sido las experiencias más perturbadoras y las experiencias más traumáticas de mi vida. Además, el terremoto llega de repente. No hay avisos. Los ciclones, ¿verdad? Desde que son tormentas y pasan de un nivel a otro nivel, están anunciando. Y entonces sacuden nuestra vida y además nos obligan a admitir que somos frágiles, que estamos indefensos. Y al haber experimentado dos terremotos, el impacto emocional que produjo en mi vida fue muy fuerte, como ya les dije, y viene a mi mente la historia de Simón, que más tarde el Señor llamó Pedro, que vivió varias circunstancias inesperadas que conmovieron, sacudieron la vida de Simón Pedro. Su historia gira alrededor de situaciones que, parecido a un terremoto, le quitaron de una sacudida, la confianza que él tenía en sí mismo y lo sumergieron en temor y lo sumergieron en indecisiones, pero que ayudaron a definir y ayudaron a llevarlo a una mayor conciencia de la necesidad de Dios, a una mayor conciencia de la necesidad de Dios en la vida de Pedro. Y cuando Pedro llegó a conocer a Cristo, su vida empezó a cambiar de una forma dramática, de una manera dramática. Un discípulo de Juan el Bautista, que era pescador en Galilea, Juan 1, 40 y 42, este pescador se llamaba Andrés. Y este pescador, Andrés, comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a oír sus enseñanzas. Comenzó a oír sus predicaciones. Y Andrés comenzó a creer en Jesús. Y un día literalmente llevó
a su hermano Simón para que conociera a Jesús. Porque Andrés estaba convencido que Jesús era el Mesías prometido por Dios, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Andrés estaba convencido que Jesús era el Salvador. Y mire, Juan 1, 40 en adelante dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Cefas, que significa piedra. Es una forma griega. Petros, roca. Jesús no le puso un apodo a Simón, como algunos creen y dicen. No. Jesús no le puso un apodo, sino que le cambió el nombre. Le cambió el nombre, anticipando lo que Jesús iba a hacer con él, con Pedro. Una piedra, pedazo de roca. La piedra siempre representa estabilidad. Estabilidad. Sin embargo, el nombre que Jesús le puso a Simón parece discrepar, no solo en la personalidad, sino también con algunos de los acontecimientos de la vida de Pedro en los 3 años siguientes. Pedro, acuérdense, era demasiado brusco. Pedro era demasiado franco. Él decía lo que pensaba, demasiado franco. No era prudente, no era cuidadoso, no era educado, demasiado franco. Pero también Pedro era demasiado incompetente. Sin embargo, vemos que Jesús lo llamó. Gloria a Dios. Sin embargo, vemos que Jesús lo escoge. Gloria al Señor. Y lo mismo ha pasado con nosotros. A pesar de esa falta de refinamiento. Pedro no era educado, no era refinado. A pesar de esa falta de refinamiento, el Señor lo escoge. A pesar de esa falta de preparación, el Señor lo escoge. A pesar de esa falta de educación básica, educación elemental,
el Señor lo escoge. Y usted sabe la historia, Pedro se convirtió en el vocero del grupo. Pedro se convirtió en el vocero de los discípulos. Era el que salía adelante, era el que opinaba, era el que decía, etc. Creo que Pedro es el discípulo con el que más nos podemos identificar todos. Todos hemos tenido o aún seguimos teniendo algo como Pedro. Y las Escrituras muestran su vida, la vida de Pedro, como un libro abierto. ¿Está? Como un libro abierto. Y nos muestra los puntos fuertes de Pedro y nos muestra los logros de Pedro, pero también nos muestra los fracasos de Pedro. Y el propósito de esta miniserie que empiezo hoy es advertirnos, prevenirnos para no cometer los mismos fracasos que cometió Pedro, aunque el Señor le advierte. Vamos a ver 4 zarandeos en la vida de Pedro. Hoy les voy a dar uno nada más. Vamos a ver 4. En una ocasión el Señor le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo. ¿Ha visto cómo aporrean el trigo, verdad? En un gran recipiente, en un gran caso para que caiga el fruto y el bagazo lo tiran. Satanás te ha pedido, dice, para zarandearte como a trigo. Y el Señor le dice: sin embargo he orado, estoy orando por ti. Pero Pedro no puso atención. Y fue zarandeado. 4 zarandeos pasó Pedro, que vamos a ver en esta serie con el propósito de que nosotros pongamos atención a Dios, pongamos atención a la palabra. El que cree estar firme, mire y no caiga. Y tuvo fracasos inesperados que lo zarandearon hasta la médula, creo yo. Hasta los huesos fue zarandeado ese pobre hombre. Vamos a ver 4 de esos momentos en la vida de Pedro. Hoy les doy uno. Primero, es zarandeado por el poder de Cristo. Vamos a tener la Biblia, los que tienen su Biblia o su dispositivo y quieran verlo. Lucas 5, ahí vamos a estar un ratito. El encuentro con Jesús impactó a Pedro. Que le dijera cómo se llamaba, que le dijera hijo de quién era, impactó a Pedro de tal manera que hubo un cambio en la forma de pensar de Pedro. Y también hubo un llamado a participar activamente. Lucas 5, vamos a leer los primeros 5 versículos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcos vacíos en la orilla, porque los pescadores se habían alejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua.
Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba. Cuando terminó de enseñar, dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. La escena, esto que hemos leído, esto que se narra en Lucas 5, sucedió en el lago de Genezaret, sucedió en el mar de Galilea. Dice que mucha gente había acudido a la orilla para escuchar las enseñanzas de Jesús. Dice también que había un grupo pequeño, pescadores, que lavaban, que limpiaban sus redes después de una larga noche de trabajo infructuoso. No habían pescado. En esta ocasión, los barcos y las redes habían permanecido vacíos toda la noche. Y en ese barco, Jesús se sentó en uno de los barcos. El dueño era Simón, dice la Biblia. Jesús se sentó, enseñó y usó el barco como púlpito. Y lo que sucedió, miren cómo sacude a Simón Pedro. Versículo 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Aquello lo impactó, aquello lo desintegró emocionalmente. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a este punto? Bueno, un indicio de la identidad de Jesús. Mire los versículos 4, por ejemplo, en adelante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ve a las aguas más profundas, echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces. Al punto, dice, que se hundían, empezaban a hundirse. ¿Puede imaginar eso? ¿Puede ver cómo se impacta Pedro al ver esto? Fíjese, el Señor se había apropiado del barco de Pedro. Ahora el Señor quería las redes de Pedro. Pero ahora el Señor quería también la voluntad de Pedro. ¿Qué le va a pedir el Señor hoy a usted? A Pedro se apropió de su barco,
se apropió de sus redes y le pide a Pedro su voluntad. Déjeme darle una ilustración para entender un poquito más este punto. Cuenta la historia que el duque de Winston, ese gran capitán británico que venció a las fuerzas, que venció al ejército de Napoleón en la batalla de Waterloo durante la guerra de los 100 días en 1815, le dio una orden a uno de sus generales. Y el general le dijo: imposible cumplir esa orden, no se puede. El duque le dijo: haz lo que te digo, porque yo no doy órdenes imposibles. Jesús tampoco da órdenes imposibles. Y usted y yo tenemos que aprenderlo. Él no da órdenes imposibles. Cuando nos pide algo es porque es posible. Una verdad que Pedro descubrió cuando por fe obedeció la palabra de Jesús. Fue un paso importante para el crecimiento de Pedro, aunque Pedro cuestiona a Jesús y le dice: maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche, no hemos pescado nada. Versículo 5. Pero Pedro también dice: pero si tú lo dices, echaré las redes en tu nombre. Pedro estaba pensando: Señor, es una pérdida de tiempo. Ya hicimos lo que sabemos. Somos pescadores toda la noche. Trabajamos durísimo. Y mire el resultado. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Hicieron señas, gritaron a otros compañeros pescadores con barcas. Y dice que las dos barcas estaban llenas de peces a tal grado que se hundían. Hermanos, aunque parecía incompetente, aunque parecía imposible, la Biblia testifica, el Espíritu Santo da testimonio de que pescaron gran cantidad de peces. Además, en el momento equivocado. Además, de una manera incorrecta. Pero Pedro encontró al único que puede hacer lo imposible, Cristo Jesús. Efesios 3:20, por favor, hermano Gerson. Y quiero que vea ese versículo y quiero que lo medite y quiero que lo practique. Dice
Dice que Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o inclusive imaginar mediante su gran poder, que actúe en nosotros. Usted ya tiene ese poder. Y dice que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. En el pasaje de Lucas estamos leyendo en 5 o 6, que se llenaron de tantos peces que las redes se rompían. ¿Puede imaginar eso? Que las dos barcas casi se hunden por el excesivo peso. El texto dice, más, Efesios 3:20, que tiene en la pantalla, dice más de lo que pedimos o entendemos. Lucas dice, se llenaron ambas barcas, de manera que por poco se hunden. Pero mire usted al ver Pedro lo que pasa, 5, 8 y 9. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que ha sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Porque estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Vea lo que este versículo refleja. Vea lo que Lucas 5 refleja. Pedro se da cuenta quién era Jesús. Pedro se da cuenta quién era Jesús. Y Pedro siente a la vez la carga de su pecado, ese pecado que agobiaba su vida, ese pecado que agobiaba su alma. Y fue como si Simón dijera, no valió la pena. Tú dijiste, Señor, que sería llamado roca, pero no hay ninguna roca en mí. No pierdas más el tiempo conmigo. Soy un pecador, aléjate de mí, soy demasiado. Esa es la palabra que usa. Dice que cuando Pedro, versículo 8 de Lucas 5, se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Sin embargo, quiero que también noten el amor de Cristo no lo soltó. El amor de Cristo no lo dejó. Y le hizo una invitación a una vida que valía más la pena. Versículo 10, Lucas 5, 10 y 11. Dice que Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Serás pescador de hombres, dice la versión 60. Y cuando llegaron a tierra firme,
¿Qué pasó? Dejaron todo, todo. El trabajo, la empresa, el negocio, los barcos, las redes, los empleados, dejaron todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Entonces, no temas, le dice. Yo en adelante ya no vas a ser pescador de peces. Ahora vas a ser un evangelista, le llaman hoy. Ahora vas a compartir el mensaje, le llaman hoy. Hoy vas a predicar el evangelio. Hoy vas a ganar, vas a pescar hombres, mujeres, para el reino de Dios. Entonces vea, primero, una nueva actitud. ¿Qué es lo que el Señor espera cuando tenemos un encuentro con Jesús? Segundo, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que cortó con el pasado. Eso quiere decir, cambió todo. Y es lo que el Señor espera en nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás en el pasado. Ahora todo es nuevo, dice el Señor. Tercero, un nuevo propósito. Serás llamado pescador de hombres. Llamó a Simón a dejar sus redes y a pescar personas. Número 4, una nueva vida. Allí en el versículo 11 de Lucas 5, y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué enseña esto? ¿Qué nos revela este versículo? Es una expresión de compromiso total, radical con el Señor. Mire, cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Una expresión, una decisión de compromiso radical. Ya no un pie en el mundo y en el otro en la iglesia. Ya no cuando pueda, cuando quiera, cuando me guste, no, un compromiso radical, todo nuevo. Sin embargo, la transformación completa que Jesús tenía en mente para Pedro no sucedió de la noche a la mañana. Se formó poco a poco, como lo vemos en los evangelios y como lo vemos en el libro de los Hechos. Y como es la experiencia de todos nosotros, es un proceso que lleva tiempo. Y hermanos, esta tarde les animo en el nombre del Señor. Todos tenemos que tener esa nueva actitud. Todos tenemos que tener, número 2, un nuevo comienzo. No podemos seguir siendo los mismos después de tener un encuentro con Jesús. Número 3, tenemos un nuevo propósito. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene algo específico, especial, particular para todos y cada uno de nosotros. No todos van a ser pastores, pero Dios tiene un propósito. Dios quiere que haga algo. Yo doy muchas gracias a Dios por los jóvenes
que están ahí en Shalom, ahí está el propósito de Dios, ahí están ellos obedeciendo a ese propósito de Dios. Número 4, una nueva vida. Una nueva vida. Versículo 11. Cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo para seguir a Jesús. Quiera el Señor que esa sea nuestra experiencia también. Y entonces usted se va a sentir realizado, realizada, y va a estar en el propósito de Dios. Oremos. Si nos ponemos en pie, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que nos has entregado. Permite, Señor, que el Espíritu Santo la confirme en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así como tú le dijiste a Pedro, no temas. Así nos dices a nosotros, no tengas temor. No te ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía. Podemos confiar, Señor, en que tú nos guías, en que tú suplirás, en que tú proveerás. El que hacer tu voluntad es mucho mejor. Ayúdanos, Señor, para que si alguien no ha tenido un nuevo comienzo hoy comience de nuevo contigo. Que podamos cortar con el pasado. Porque tu palabra dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todo es hecho nuevo. Y Señor, gracias porque número 3, nos das un nuevo propósito para nuestra vida. Ayúdanos a descubrir, ayúdanos a ver cuál es tu propósito, el tuyo, Señor, y que podamos estar de acuerdo contigo como lo estuvo Pedro. Y en cuarto lugar, Señor, hay una nueva vida. Una nueva vida, nuevo compromiso, un compromiso radical. Como dice el versículo, cuando llegaron a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, porque tú no quieres que compartamos tu gloria con nadie. Que te sigamos a ti, que creamos en ti, que te sirvamos a ti, en el nombre glorioso de Jesús. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.